Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí en el ciclo ¿Y tú qué haces? Soy Perla Acevedo Ramírez y hoy nuevamente tenemos el gusto de que la bioasesora Ana Gabriela Telles Torres nos comparta una plática muy bonita sobre unas plantas que también son originarias de nuestro continente. En nuestro país hay una gran diversidad. Entonces, pues el espacio es tuyo, Anita. Si gustas presentarte brevemente y continúas con tu tema, por favor. Sí, buenos días a todos. Eh, yo soy Ana, soy biasesora y bueno, como lo comentó Perla, pues hoy voy a hablarles sobre magueyes. Son plantas con las que he estado haciendo mi tesis en los últimos meses. Y bueno, pues voy a ir poniendo la presentación. Mm, Si me dejo de escuchar o si hay problemas con la presentación, ¿podrían decirme, por favor? Sí, te avisamos. Gracias. ¿Ya se ve? Ya se está cargando. Ya se ve. Ok, bien. Mm, pues bueno, yo a esta presentación le quise poner agaves plantas admirables por dos razones. Una es porque pues a mí me parece que estas plantas pues justo son dignas de admirarse, dignas de recibir admiración. Y por otro lado, tenemos que, bueno, los magueyes, su nombre científico pues es agave. La palabra agave proviene del griego que significa noble o admirable. De ahí a que yo quisiera utilizar esa palabra. Como bien dijo Perla, los magueyes son endémicos del continente americano, es decir, que se distribuyen de manera natural solamente aquí en este continente y hasta la fecha se han registrado unas 210 especies. De estas 210 especies, se ha visto que aproximadamente un 75% se distribuyen aquí en el país y de esas mismas 210 especies, un 61% son endémicas de México. O sea, como les decía, endémico quiere decir que solo se distribuye de manera natural, en este caso aquí en el país. Entonces, pues como podemos ver, sí, México presenta una gran diversidad de magueyes, más de la mitad de todas las especies registradas, y esas plantas se distribuyen en prácticamente todo el país, como podemos ver en el mapa. Sin embargo, se ha visto que tienen como que preferencia por zonas áridas, zonas de matorral, en donde hay pues pocas precipitaciones, aunque pues en realidad son plantas bastante versátiles porque pues también se pueden encontrar en ambientes, por ejemplo, de bosque templado. En realidad pues son plantas que pueden sobrevivir a cualquier lugar en donde se les ponga, por eso pienso que sí, son plantas bastante versátiles en ese sentido. Estas plantas tienen características que las hacen bastante particulares. Algunas de ellas son que pues presentan hojas alargadas, algunas pues, son más anchas que otras, pero pues en la mayoría de las especies pues las hojas son así de alargadas. Además, llegan a presentar como una cera que las cubre. Esta cera lo que hace es proteger a la planta bueno, la cera evita que la planta transpire agua de más. Esto porque, pues como les decía, normalmente se distribuyen en lugares pues áridos. Entonces, la agua que reciben pues llega a ser bastante escasa y la planta no se puede dar el lujo de perder agua. Entonces, pues por eso esta cera lo que hace pues es evitar la transpiración. Eh, Aquí tenemos esta planta de la imagen, es agave tequilana, es la planta que se utiliza para hacer el tequila. De hecho, también se le conoce como maguey azul, justamente porque esta tiene muchísimas ceras que le dan esa coloración como azulosa o grisácea. Y también tenemos que las hojas se acomodan de manera como de espiral alrededor del tallo.
Las hojas tienen espinas en las orillas o en los márgenes pues sí, de las hojas, y también tienen una espina en la mera punta. Tanto las hojas como los tallos tienen una propiedad que se llama suculencia. Esto quiere decir que están compuestos por células que tienen la capacidad de retener agua y almacenarla, esto como una fuente pues de reserva, ya que pues si llega a haber una temporada en donde haya sequía, pues la planta va a utilizar esa reserva de agua y pues así no muere deshidratada. El tallo, cuando se le llegan a quitar las hojas, llega a lucir de esta forma que pues parece una piña, de ahí a que muchas veces recibe el nombre tal cual de piña, el tallo. Y además estas plantas desarrollan una estructura que a mí en lo personal me parece asombrosa, que se llama inflorescencia, aunque pues el nombre común que se le da es quiote. Aquí en esta imagen vemos que es esta parte de la planta. La inflorescencia es una estructura en la que se acomodan pues todas las flores que va a dar la planta. Aquí tenemos, digamos que es el tallo de la inflorescencia, y en la punta tenemos todas las flores que pues una vez polinizadas van a dar lugar a frutos que van a formar las semillas. Aquí mismo ilustran en dónde se va a localizar la piña o el tallo. Tenemos las pencas o las hojas, y también tenemos las raíces. Estas suelen ser bastante fibrosas y duras. Y bueno, también ilustran un hijuelo. De esto les voy a hablar un poco más adelante. Y otra Anita, característica, mande. seguimos viendo tu página 1, bueno, tu A ver. diapositiva 1. Mm, Ahí ya ¿Ya se avanzó, cambió? entonces sí. Ok, entonces la voy a seguir presentando así. Gracias. Bueno, nada más para recordar, este es el mapa del que les hablaba, en el que pues todos esos puntitos que están ahí son la distribución de los magueyes. Como podemos ver, pues están en prácticamente todo el país. Aquí tenemos pues una distribución, bueno, una planta que se distribuye en un ambiente pues árido. Aquí tenemos otra que se distribuye en bosque templado. Esta es la planta de la que les hablaba, Agave tequilana, que es la que con la que se hace el tequila. Vemos que tiene una coloración como azulita por lo mismo de las ceras que ya les platicaba. Vemos que las hojas pues son alargadas, se acomodan en forma de espiral alrededor del tallo, el cual cuando se le quitan las hojas adquiere esta forma como de piña, ¿no? De ahí a que se le llame así. Y bueno, recordando un poco las partes del maguey, pues tenemos la inflorescencia o el quiote, que les comentaba que pues es en donde se distribuyen todas las flores del maguey. Tenemos las pencas, que son las hojas. Tenemos aquí en donde estaría el tallo o la piña. Tenemos las raíces, que suelen ser fibrosas y bastante rígidas. Y pues el hijuelo o mecuate, que de esto ya les voy a hablar un poco más adelante. También una característica bastante peculiar de los magueyes es que se les dice que son monocárpicas o semélparas. Esto quiere decir que una vez que les crece las flores, la planta va a empezar a morir, eh, y hasta haber un punto en el que pues justo la planta se marchita completamente, y pues ya solo tiene un evento reproductivo en toda su vida. ¿Por qué ocurre esto? Pues como podrán ver en las imágenes, eh, pues toda esta estructura de la flor del quiote pues es bastante grande. De hecho es pues muchísimo más grande que el resto de la planta. Entonces pues para formar esta estructura tan enorme, la planta tiene que destinar muchísimos recursos, nutrientes, azúcares, agua, para que se pueda formar. Y pues además de formar pues todo este tallo enorme, tienen que destinarle recursos para que las flores puedan tener néctar y polen para atraer a los polinizadores. Y bueno, o sea, eh,
¿por qué la planta destina tantos recursos a crear algo tan enorme? O sea, ¿por qué no puede crear flores pues más pequeñas o a una altura más baja? Pues como podrán ver, a los magueyes les conviene estar así, tener una inflorescencia tan grande, porque esto les permite destacar entre toda la vegetación que está alrededor. Y así es más fácil que los polinizadores, pues, digamos que ubiquen más fácil las flores o se decidan más fácil por estas flores del maguey. Y pues es como una forma de ofrecerles las flores a los polinizadores, diciéndoles que pues aquí están mis flores, ven a polinizarme, ¿no? Es como para llamar la atención, por decirlo así. Entonces de ahí ya que la planta esté, digamos que interesada en que las flores destaquen de entre todo el resto de la vegetación. Y pues sí, o sea, creo que en las imágenes es bastante evidente eso, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues una vez que se forma el quiote, la planta empieza a morir porque pues todos los nutrientes que están en las hojas y en los tallos se van directo al quiote y a las flores y pues queda más o menos así, o sea, literalmente la planta se marchita. Y bueno, así se ven más o menos las flores de los magueyes. Lo que vemos aquí como amarillito es en donde está todo el polen. Y bueno, quise poner estas imágenes de uno de sus polinizadores favoritos, que son los murciélagos. Y pues no sé, a mí me parecen unas estructuras muy asombrosas. A mí la verdad es que me impresiona pensar que una planta puede desarrollar y hacer que le crezca algo así de enorme. Y bueno, los magueyes tienen una gran importancia en el ambiente. Ofrecen diversos servicios ambientales, entre los que se encuentra la conservación de la biodiversidad. Esto porque, pues como les cuento, hay diversos polinizadores que los visitan, que visitan sus flores y pues se alimentan del polen y del néctar, aunque hay algunos otros animales que literalmente se comen toda la flor o se comen el quiote, se comen las hojas, se comen el tallo, entonces pues es como una fuente de alimento para diversos animales. También creo que todos hemos escuchado hablar acerca del gusano de maguey, que pues se aloja justamente en estas plantas. Y pues si no fuera por la existencia de esas plantas, seguro pues esos gusanos no tendrían un lugar en donde reproducirse. Y pues recordemos que los gusanos de maguey pues son como reconocidos a nivel mundial por ser un plato o un platillo pues considerado como exótico. Entonces pues también es importante la conservación de estos gusanos. También los magueyes permiten la captura de agua, eso principalmente a través de las raíces, es decir, que cuando las raíces capturan el agua, facilitan el transporte del agua desde la superficie de la tierra hasta los mantos acuíferos o hasta el subsuelo. Y pues además algunos cultivos o algunos magueyes silvestres llegan a estar como que tan juntos que llegan a crear un microclima que evita que se evapore de manera rápida o fácil el agua que llega a caer en el suelo, como que ayuda a retener la humedad, pues. Y pues las mismas raíces también ayudan a la retención y a la formación del suelo, porque las raíces como que digamos que agarran toda la tierra por la que están rodeadas y así no sé si llega a soplar un viento muy fuerte o si llega la lluvia, pues esta tierra ya no va a ser arrastrada, por lo mismo de que pues va a estar agarrada por las raíces, entonces pues también es muy importante para esto de la conservación de los suelos. Y bueno, esas fueron algunas de las importancias ambientales, aunque pues los seres humanos y principalmente pues los mexicanos les hemos dado una infinidad de usos. Literalmente todas las partes de la planta de maguey se pueden utilizar, no hay nada que se desperdicie, igual es una de las cosas que a mí me encantan de estas plantas. Se les ha dado diferentes usos, por ejemplo está el doméstico. Algunas personas obtienen algunas sustancias del tallo o de las hojas para obtener, no sé, shampoos o detergentes, jabones que utilizan en sus casas. También usan la misma penca o la hoja como plato, por ejemplo, para servir pues sus platillos.
También las espinas de la punta de las hojas la pueden utilizar como aguja para pues tejer sus prendas, o también la pueden utilizar como clavos. Por otro lado, también tenemos que pues el maguey es fuente de alimento. Como les comentaba, algunos animales llegan a alimentarse de las flores, del quiote, de las hojas, pero también los seres humanos nos alimentamos de estas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un platillo en el que están las flores del maguey. Yo hace apenas tuve la oportunidad de probar el tallo. La verdad es que estaba bastante sabroso. También se puede consumir el quiote, se pueden preparar en diferentes platillos. También tenemos que, pues, si no fuera por la hoja que se obtiene de la penca, no podremos preparar los michiotes, por ejemplo, o la misma penca que se utiliza para hacer la barbacoa. Entonces, pues sí, el maguey representa una fuente de alimento pues bastante importante. Ah, y claro, también pues el pulque, ¿no? El pulque, el mezcal, el tequila y algunas otras bebidas tradicionales mexicanas también se obtienen gracias al maguey. Eh, en la parte de la construcción hay algunas personas que utilizan la penca del maguey como forma de tejas o para ponerla en los techos de las casas. También tenemos que el palo este del quiote lo utilizan para hacer cercas para el ganado o para delimitar terrenos, por ejemplo. En la parte ornamental, creo que todos hemos visto, no sé, un jardín de una plaza o un hotel o incluso en nuestras propias casas tenemos magueyes a forma de, pues, de adorno, de ornamentación. Y pues me encontré con esta imagen bastante bonita que es, pues son las flores del maguey, es el quiote. Está adornado como un árbol de Navidad. A mí se me hizo bastante curioso. Y de hecho aquí en el Zócalo de la ciudad he visto que también utilizan el quiote. Algunos comerciantes cuelgan, no sé, aretes o collares, pulseras, y así es como ponen en exhibición su producto. A mí, no sé, se me hizo algo bastante interesante. También se obtienen fibras a través de las hojas y de las raíces del maguey, con las cuales se pueden hacer cepillos, por ejemplo, o estropajos, se pueden hacer bolsas, sombreros, ropas. La industria también está bastante interesada en los magueyes, ya que pues se puede obtener jarabe de agave, que es un tipo de endulzante, y pues últimamente como que la industria naturista ha estado interesada en los magueyes para obtener sustancias para producir shampoos o jabones, detergentes. Entonces, pues como podrán ver, se le ha dado una infinidad de usos y todas las partes de la planta se aprovechan. De verdad, no hay nada que se desperdicie de los magueyes. Mm, aquí, los magueyes se reproducen por dos vías. Tenemos la asexual y la sexual. La parte, bueno, la reproducción sexual es pues por medio de la polinización, cuando se fecunda pues el óvulo que está en las flores. Una vez fecundadas las flores, pues se obtienen los frutos, que serían estos que están aquí en la imagen. Y ya una vez que se secan y que se maduran, y ya una vez abiertos, se ven más o menos así. Eh, lo que está en negro son las semillas que son viables y las que están en blanco son las semillas que posiblemente son inviables. Un fruto de maguey alberga alrededor de unas 300 a 2000 semillas. Realmente podría sonar mucho, pero pues esta vía de reproducción sexual llega a presentar algunas complicaciones. Para empezar, pues recordemos que los magueyes viven en ambientes bastante secos, entonces pues va a ser difícil que una semilla encuentre un lugar, digamos que óptimo para que pueda germinar, debido principalmente a la falta de humedad o de agua. Y además, eso en el caso de que se forme la semilla. Recordemos que hay algunos animales, incluyéndonos los seres humanos, que nos alimentamos de las flores y del quiote,
haciendo esto, pues no permitimos que se formen las flores que van a ser fecundadas y que van a formar los frutos. Entonces, pues no siempre se forman estas semillas debido pues a estas circunstancias. Y además, pues tenemos que para la producción de mezcal y de tequila y de pulque se tiene que cortar se tiene que cortar el quiote antes de que crezca. ¿Esto por qué? Porque como les platicaba, la planta destina todos sus recursos al desarrollo del quiote y pues el tallo pues prácticamente se seca. Recordemos que el tallo es en donde se obtiene el aguamiel para la producción de estas bebidas. Entonces pues a los productores de estas bebidas no les conviene que crezca la flor, por lo que pues cuando ven que al maguey le empieza a crecer, inmediatamente lo cortan para que todos estos azúcares y nutrientes pues se concentren en el tallo y así pues puedan obtener el aguamiel. Entonces pues igual, principalmente para las especies de agaves que se usan para la producción de estas bebidas, es bastante complicado que se formen las semillas. Y bueno, por otro lado tenemos la vía Anita, asexual, que mande. ¿a qué te refieres con que sean semillas viables o inviables? Ok. Las semillas viables, que como les dije son las negritas, esas tienen altas probabilidades de germinar y pues dar una planta nueva. Y en cambio las que se ven en color blanco, esas seguramente no van a germinar, pues por más que le pongamos agüita o que les pongamos calor, que las pongamos a la luz o en una buena tierra, esas no, seguramente no van a germinar. A eso me refiero. No sé si aclaré la duda. Sí, gracias. No, gracias a ti. Ok. Bueno, les platicaba que está esa vía, la sexual, y también está la sexual. Esta se da por medio digamos que, de dos formas. En los magueyes tenemos los bulbillos, que son estos que están aquí. Los bulbillos son como hijuelos que crecen en el quiote, ahí al lado de las flores. Y pues una vez que están maduros estas plántulas, pues se caen al suelo y una vez en contacto con el suelo, pues empiezan a crecerle raíces y ya de ahí pues está una planta entera nueva. Y también tenemos bueno, antes que nada, eh, la vía de los bulbillos casi no se usa o no se da mucho por lo mismo que les comento de que eh, pues el quiote rara vez llega como que a permanecer o llega a madurar en algunos magueyes y pues los bulbillos se dan justo al lado de las flores. Entonces, pues para que se den los bulbillos, tenemos que tener el quiote pues ya maduro y pues muchas veces eso no, pues no se da en algunos magueyes. De ahí a que no sea tan común. También tenemos por medio de los rizomas. Los rizomas son es como un tallo que crece debajo del suelo de las plantas y estos rizomas tienen la capacidad de dar origen a muchísimos hijuelos, como podemos ver en la imagen de aquí. Creo que igual es el agave que se utiliza para el tequila. Em, y pues ya una vez que se dan estos hijuelos que surgen literalmente de la tierra, y las personas los cortan y los plantan para que les crezcan raíces y pues ya se genera una planta nueva. Esta es la vía que más se utiliza para los magueyes y principalmente para los de tequila, los de mezcal, porque pues como les comento, para estas especies que son utilizadas para la producción de estas bebidas, no se permite que se crezca la flor. Entonces, pues la mayoría de las plantas que se usan para estos fines, pues son obtenidas de esta forma. Sin embargo, pues también tiene sus desventajas porque pues son básicamente clones de la planta madre. Entonces, pues no hay tanta variabilidad genética y pues esto es un aspecto importante porque eh, si las plantas nuevas tienen la misma información genética que la mamá y si la mamá digamos que es
poco resistente a las sequías o alguna plaga, seguramente los hijuelos pues van a tener esta misma resistencia, es decir, muy poca. Y si supongamos que una persona que tiene su cultivo de magueyes y todos esos magueyes los obtuvo por esta vía, por la vía de los hijuelos, si le cae una plaga, seguramente no se le va a morir una planta, sino se le van a morir todas, porque todas tienen la misma resistencia ante esa plaga. Entonces, pues, de ahí la importancia que se dé la reproducción sexual, porque pues ahí pues hay una recombinación de genes, es más fácil que se dé, eh, digamos que esta resistencia o pues sí, la capacidad de resistir ante algunos ambientes adversos o condiciones adversas. Y bueno, pues no es para desanimarlos, pero pues sí, la situación con los magueyes es bastante delicada en el país y pues en general su situación mundial. Eh, Tenemos algunas situaciones que los ponen en peligro, como son pues la sobreexplotación de las diferentes especies, ya que pues como podrán ver se utilizan para prácticamente todas estas plantas y pues la gente muchas veces pues se le hace fácil o no tienen de otra más que ir a recolectar las plantas que se distribuyen de manera natural o las que se encuentran en el campo y pues a veces eso se hace de una manera pues excesiva y poniendo en peligro la cantidad de plantas que se encuentran o se distribuyen de manera natural. También tenemos la interrupción de su ciclo de vida. Esto, pues, como les comentaba, pues muchas veces se corta el quiote, es decir, donde están las flores, y pues los magueyes a los que se les cortaron las flores, pues ya no van a tener semillas y por lo tanto, pues ya no van a dejar descendencia. Sus poblaciones, pues seguramente van a empezar a disminuir debido a esto. Y pues también tenemos en general a toda la biodiversidad les afecta el cambio de uso de suelo al menos de manera particular para los magueyes, pues hay algunos que son cortados o son extraídos de su ambiente natural para que en ese mismo hábitat pues se utilice, no sé, para la agricultura, para el ganado, para crear infraestructura, no sé, puentes, edificios, casas. Entonces, pues esta situación afecta en general a toda la biodiversidad. Y bueno, pues ya para finalizar, eh, ojalá que una vez platicándoles y compartiéndoles mi amor por estas plantas, les haya hecho pues reflexionar un poco acerca de la importancia y lo asombrosas que son, que pues, no sé, son plantas que desarrollan estructuras y que tienen cualidades bastante impresionantes y que al mismo tiempo pues dependemos de ellas y no solo los seres humanos sino pues también el ambiente en donde se distribuyen y los organismos con los que interactúa. Entonces pues aprovecho pues para hacerles la invitación de no solo con estas plantas sino con algunas otras que si quieren adquirir alguna pues asegúrense que sea en un lugar de confianza y pues si llegan a ver alguna por ahí en el campo cuando lleguen a pasear pues déjenla en donde está, no, por favor, no se la lleven a sus casas. Y de igual forma, si llegan a ver, por ejemplo, estos frutos que les mencioné, o si llegan a ver las semillas, pues de preferencia hay que dejarlas donde están, porque difícilmente se formaron y tuvo que pasar la planta por un proceso pues bastante largo en el que la planta pues tuvo que morir para que se formaran las semillas. Entonces, pues no hay que moverlas y no hay que llevarnos a casa, hay que, de preferencia, pues sería recomendable dejarlas donde están. Y pues también no solo cuidar a estas plantas, sino también a sus polinizadores, ya que pues si no fuera por ellos, seguramente no habría esta fecundación para que se formen las semillas. Entonces, pues como podrán ver, todo está conectado y todos son importantes en estos ambientes y pues hay que intentar cuidarlos a todos. Todos son muy importantes. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Eh, no sé si alguien quiera comentar algo o si tenga alguna duda.
Gracias, Anita. Yo sí tengo varias dudas. Bueno, no dudas, preguntas más bien. Ujú. Ok. Ante esto, ¿la sábila es una agave? No, la sábila no es un agave. No, no recuerdo bien a qué género pertenece, pero no se considera como una agavácea. O sea, se parecen muchísimo y creo que a simple vista se podrían confundir, pero no se puede considerar como un maguey. La sábila es una especie que incluso no es americana y bueno, sí es una suculenta, pero no es una agavácea. Mm, mm. Bueno, otra. Ay, ustedes disculpen, estoy media mocosa. Mencionaste que, bueno, si alguien quiere comprar una, que lo haga en un sitio de confianza, pero ¿cómo saber dónde es un lugar de confianza? Pues, bueno, yo creo que principalmente, ya se los había comentado, creo en una plática de cactáceas, que pues luego como que se llega a ver cuando una persona que está vendiendo plantas las extrajo del campo, y esto no solo para agaves ni o cactáceas, sino pues en general para todas las plantas, porque luego la gente las ofrece y está como que con la raíz de afuera y la raíz está toda llena de tierra o la planta está como que, no sé, tiene heridas o se ve, digamos, que algo maltratada o enferma. Esto pues son señales de que seguramente la planta estuvo en el campo y la persona que las está vendiendo pues la sacó de ahí, de donde vivía y donde se distribuía de manera natural. Entonces, pues, no sé si llegamos a ver eh, alguna persona, algún establecimiento o algún puesto en el que están ofreciendo plantas así, con más o menos esas características, pues definitivamente la planta fue saqueada del campo, entonces pues mejor no adquirirlas en ese lugar. Y normalmente las que son cultivadas como en invernadero, digamos que de una procedencia pues más confiable, normalmente las plantas tienen un tamaño bastante semejante, o sea, todas tienen el mismo tamaño, todas se ven pues bastante sanas, no tienen heridas, todas están como que bien conservadas en su macetita. O sea, esto no es algo, no es una garantía de 100% de confianza, pero pues definitivamente sería mejor o sería digamos que una opción más viable conseguirlas ahí que de una persona que las tiene ahí con toda la raíz de afuera y llena de tierra. Esa sería como mi recomendación. O podría ser como en una institución o un jardín botánico. Ujú. Sí, también. Sí, por ejemplo, y bueno, ahorita está cerrado, ¿no? Pero en el Instituto de Biología, pues hay una tienda en la que justo venden plantas que, o sea, hasta tienen el certificado de que justo tiene una procedencia pues legal, te dan el nombre de la especie, te dan un papel con los cuidados y todo eso. Esa sería un lugar bueno para adquirirlas, pero pues como les digo, pues ahorita está cerrado, ¿no? Entonces esperemos a que vuelvan a abrir pronto. Bueno, ahorita que tomaste eso de un lugar o digamos una forma legal, ¿es ilegal extraer plantas de su ambiente o hay algunas especies que estén en peligro de extinción? Pues me parece que depende pues del lugar de donde se trate, ¿no? O sea, hay lugares que pues están protegidos en los que no se puede extraer ni una piedra porque, o sea, no te puedes llevar nada de esos lugares, aunque sea hasta si una piedra o un pasto, eso no se permite hacer. Y
pues claro, también si se trata de una especie pues en peligro, eso sí, sea el lugar que sea en donde la tomes, pues sí se podría considerar como, no sé si legal, pero pues tal vez algo sancionable. O sea, son plantas que pues están protegidas bajo la ley, entonces a eso sí no se les debe de extraer de donde viven. Pues normalmente son plantas que están en peligro de extinción. Y bueno, con base en esto, ¿es recomendable hacer reforestación con estas plantas? O bueno, es más, ¿se considera reforestación? Pues yo creo que depende del lugar del que estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero reforestar, no sé, un bosque con magueyes, pues como que no, porque justo las plantas que se distribuyen en los bosques, pues no corresponden tanto como a las plantas de maguey. Entonces, pues creo que más bien, si se quiere reforestar un lugar, primero se tiene que ver qué plantas se distribuyen de manera natural o se distribuían de manera natural en ese lugar y pues ya de ahí intentar pues cultivar o sembrar las plantas que justo hayamos investigado que estaban ahí de manera natural. Y pues en ese caso, si eran plantas de magueyes las que se encontraban ahí, pues yo creo que pues, sí podría ser una opción. Y bueno, o sea, en general, pues sí ofrecen varios servicios ambientales, pero pues no sé, yo creo que de preferencia si se va a reforestar un lugar, que sea con plantas que sean nativas de ese mismo lugar. O sea, creo que es una buena opción, pero pues me parece que lo ideal sería pues intentar que sean plantas que se encuentren o se encontraban ahí. Y bueno, esto no tiene que ver tanto con los magueyes, pero hablaste algo de diversidad genética. En este caso, ¿esa diversidad genética crees que puede aplicarse ahora a la pandemia, aunque no sea con magueyes, sino con personas? ¿Y cómo nos Mm, explicarías eso de la diversidad genética? ¿Cómo? Sí, No bueno, entiendo muy mencionaste bien. que, por ejemplo, que gracias a la diversidad genética algunas plantas son más resistentes. Entonces, eso de diversidad genética, por ejemplo, en poblaciones humanas, ¿para qué sirve? Hablando de la pandemia, por ejemplo. Ok. Pues en ese caso, en el de la pandemia, pues no sé, tal vez de hecho creo que es algo que pues, se ha visto, que hay algunas personas que presentan síntomas bastante diferentes a algunas otras. O sea, por ejemplo, hay algunas personas que pueden ser portadoras pues del virus y esa persona a lo mejor y ni siquiera está enterada porque no ha presentado ni un síntoma. Y hay algunas otras que no sé, los primeros días y ya hasta necesitan que les administren oxígeno, por lo mismo de que pues presentan síntomas bastante severos. Entonces, pues yo imagino que estaría relacionado con eso, con la diversidad que hay de los genes en los seres humanos, que no todos resistimos en este caso al coronavirus de la misma manera, porque pues, no sé, por ejemplo, mis genes van a ser diferentes a los de mi vecino, por ejemplo. Entonces, seguro él va a presentar los síntomas de una manera muy diferente a como los voy a presentar yo. No sé si iba más o menos por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias. Precisamente iba dirigido a ese aspecto en el que gracias a que hay producción de semillas, hay diversidad genética y nos hace pues ser diferentes y que en algún momento, por ejemplo, de pandemia, pues seguramente sí muchos se van a ver afectados, pero muchos otros no. Y sucede lo mismo con todas las especies, tanto de plantas como de Ajá. animales, que esa diversidad genética permite que las especies puedan sobrevivir y que a Sí, medida que claro. disminuye Ujú. esta diversidad genética,
las especies pueden verse en serio peligro de extinción. Sí, sí, porque, no sé, supongamos que toda la población humana hubiera tenido los mismos genes de las personas que han fallecido de coronavirus, o sea, seguramente la población humana ya estaría reducida a más de la mitad porque pues justo muchos hubieran fallecido y si no hubiera sido por esta diversidad y esta resistencia al virus que nos da esta diversidad, pues seguro la situación ahorita sería completamente diferente. Entonces, pues sí, le debemos bastante a esto. De hecho, hablando específicamente de agave azul, para producir tequila, hace tiempo hubo un problema grave porque pues precisamente casi el 80% de los magueyes eran clones, entonces todos eran iguales. Llegó una plaga, afectó y casi acaba con los agaves que había en ese entonces. Y esto es como ya lo mencionaste, porque pues a los productores lo que les interesa es que haya producción rápida y no les conviene dejar a que una planta pase 8 o 10 años para que se reproduzca y después muera. Pero pues sí es una de las ventajas de la diversidad genética. Pues yo te quiero agradecer bastante por toda esta plática que nos has dado. No sé si alguien de ustedes que nos acompaña tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario. Yo no, solo quería decir que es muy bonita su plática y que muchas gracias. Ay, no, gracias a ti por escuchar. Entonces ya les podemos hacer examen. Bueno, pues muchísimas gracias, Anita. Te mandan saludos, felicitaciones. Y bueno, pues este espacio es tuyo. Cuando gustes, aquí estamos. Y por hoy, pues ha sido todo. Nos vemos para la siguiente sesión o las siguientes actividades que vamos a tener aquí en Biociencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Claro. Gracias a ustedes. Anita. Te aplauden desde aquí. Ay, No se escuchan mucho sus aplausos. Ahí están. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos por allá en Face.